No os voy a mentir, realmente me olvidé de grabar la intro de este vídeo, dije que la iba a grabar al final y al final pues no la grabé. Así que por aquí os vengo a contar un poquito cuál es la idea. Y viene siendo revisar mi armario, recoger un poco la ropa porque la tengo hecha un cochinero y con la ropa que tenía pensado modificar pues la voy a modificar en este vídeo para enseñaros más o menos cómo hago. No lo hago siempre con toda la ropa, pero sí con la que no suelo usar muy a menudo y me gustaría usarla, porque en realidad hay algo de esa prenda que me gusta. La modifico para poder darle una segunda o tercera vida, porque realmente mucha de mi ropa ya es de segunda mano y me gusta poder aprovecharlo al máximo, porque siento que si no es desperdiciar mucho. En estos últimos segundos podéis apreciar cómo me distraigo con cualquier mínima cosa, y las cositas que en realidad no voy a usar las meto en una bolsa para ir a donar más tarde. Voy a cortar este pantalón porque realmente así no me gusta. Así está como muy recto, muy sin nada, y de hecho me cuesta doblar la rodilla porque no es nada elástico. Pero creo que le voy a hacer unos rotos. El primero como por aquí, creo. ¡Qué miedo! Y ahí queda. Lo estoy haciendo con ellos puestos, aunque no creo que sea muy recomendable. Me es más cómodo para ver dónde va a quedar originalmente. ¿Quedará bien? ¿Quedará mal? ¿Quién sabe? Para que se vea más roto y no se vea que literalmente lo corté con la tijera. Hay que jalarle pelitos que están por aquí, así. Yo voy a coger la pinza para poder tirar mejor de ellos. Voy a seguir así y os enseño ahora para que veáis. ¿Veis que ahora ya se ve como así desgastado aquí y no se ve la línea recta? Confiad en el proceso, confiad. El primero que hice, literalmente lo hice antes de salir. De hecho ya lo usé varias veces y creo que lo he aprovechado, porque de la otra manera no me gustaba para nada cómo quedaba el pantalón. Pero este es muy diferente porque es un pantalón pegadito, que yo no suelo usar pantalones pegaditos, y blanco. ¿Qué le hago a este pantalón para poder ponérmelo? Y quiero como ponerle, no sé si de los dos lados o solo de uno, imágenes. Yo tengo esto, que es para que imprimas la imagen y luego como que la pegues a la ropa con la plancha. Hice una prueba en un folio normal primero para ver el tamaño. Creo que van a ser de este tamaño. Yo lo estiro así y la pongo por encima para ver. La separación es esta, la que yo quiero. 4 están bien. No os quiero hacer mucho spoiler por aquí, pero bueno, aquí he dejado varias imágenes que las estaba acomodando para aprovechar el máximo espacio posible en la página. Y he hecho como 3 y las voy a imprimir ahora mismo. Voy a recortar ahora las imágenes aquí. Ahora las voy a recortar bien para que no se vea ningún fallito y vamos a ver qué tal. Ya acabé de recortar las imágenes. No sé si os pasa, pero yo le hago tanta fuerza a las tijeras que veis, se me hunde el dedo. Pero es porque soy muy bruta con esas cosas. Lo voy a extender aquí en la mesita y voy a colocar a ver cómo quedan más o menos. Tienes que despegar una pegatinita que tiene atrás, luego pegarlo y ya luego va la plancha. Me da miedo porque siempre me quemo con la plancha. Tengo que recortar también este papelcito protector porque es lo que va a hacer que la imagen no se dañe, porque si le paso la plancha directamente lo quemo. Lo primero que voy a hacer antes de nada es despegar esto. El pantalón quedó así. Me gusta mucho con una sola pierna así hecha. Quedaron bastante bien pegaditos.
y este lado no le puse nada. No sé si le haga algunos cortes, ya ha mejorado bastante el estilo. Antes simplemente parecía un pantalón de enfermera. Voy ahora a esta camisetita, que era uno de estos tops con tiras como muy finitos, como de hilo. Se me rompieron los hilos, pero me parece muy cómoda, así que le voy a coser unos lacitos como de mangas. Le voy a poner unas imágenes de estos, ¿os acordáis de unas boquitas que tú le dabas cuerda así con una ruedita y abrían así? Creo que puede quedar muy lindo o puede no servir para nada, tengamos fe. Estoy muy cerca, creo, pero bueno. Ya le puse la imagen, quedaron así. Me da cosita estirarla más. Ahora le quiero poner los lacitos. No sé si se los voy a coser o le voy a hacer un agujerito. Es lo que estoy pensando. No sé qué hacer. Creo que le voy a hacer un agujerito, un corte aquí y literalmente lo voy a atar para que se pueda ajustar al tamaño. Yo siempre hago esto sobre la marcha y no sé si la cago o la acabo de arreglar. Ahí está. Este vestido no lo he usado mucho porque lo siento muy simple. Siento que le hace falta un poquito más y le quiero poner como un diseño centrado. Me lo he puesto para marcar bien dónde va el diseño. Creo que le va muy bien este. Es una Hello Kitty sangrienta. Lo quiero poner como aquí centrado. Lo que pasa es que este vestido, no sé si veis por aquí, tiene una costura y me da como miedo que no se quede pegado bien. Lo voy a medir con el puesto. Voy a usar esto para hacerle las pequeñitas marcas. Lo voy a colocar aquí. Se nota como muy leve. Y ahora vamos a ello. Realmente estoy usando esta plancha solo para estas cosas porque yo no suelo planchar la ropa porque, no sé, mi ropa no se suele arrugar por el material del que sea o cualquier cosa. La tenía una potencia muy alta, como que se me quemó un poco la imagen, como que he churruscado a Hello Kitty. No me desagrada, creo que va con el estilo que tiene, ¿no? Esperad que os enseño. La mitad de abajo está como medio quemadita y la de arriba no. Y ahora le voy a añadir aquí unos lacitos rojos. Sí, esto sí ya, o no. Ya se los recorté y quedaron bastante bien cosiditos. Tendría que irme a dormir. Qué pereza que me da. Ahora vamos a ponernos con este pantalón de aquí. Como os he dicho, casi toda la ropa literalmente es del haul de Vinted porque no me acabó convenciendo o ya lo compré con esa idea. La idea con esta es hacerme un shortcito. Principalmente de este no me gusta mucho. La pierna tiene una forma rara, no es ajustado, tampoco es flojo. Además, este es el que es justo una talla más grande y me queda un poquito flojo. Vamos a estirarlo aquí, toda la mitad, aquí encima, para intentar cortarlo más recto. ¡Yay! Los pantalones vienen con esto, es el botoncito de recambio. Que lo que hay que pasar es el tornillito así y ahora que ya ha pasado el tornillito así, lo único que hay que hacer es atornillarlo. Y por si un día me crece la panza, tiene doble botón. Como que me queda un poco flojo. No mucho, pero un poco. Y con este, mucho mejor. Un súper aprobado, muy cómodo, la verdad. Voy a hacer estas dos últimas cositas porque son lo mismo, básicamente. Esta camisetita negra que tengo por aquí, solo de tiras, marqué con ella puesta donde tengo mis pezones. Básicamente porque quiero ponerle una estrellita con brillantes, que se la vamos a poner ahora mismo.
voy a hacer la forma de una estrella en un papel para que quede bien. E igualmente el shortcito que corté el otro día, también le quiero poner la parte de atrás en el bolsillito como una estrella. Para los que me habéis comentado lo del audio en el vídeo, el siguiente vídeo va a tener mejor audio. Ya he estado probando a grabarlo de alguna manera. Espero que os gusten los siguientes vídeos porque les estoy poniendo mucho cariño en esa edición justo. O sea, quiero que suene muy bien y vamos a ver qué tal. Por ahora este último lo voy a dejar grabado así porque realmente ya he grabado prácticamente todo sin el nuevo cambio de audio, así que sería raro, aunque el siguiente de verdad también hice lo mismo. Como que grabé la mitad sin eso y al final con eso. Pero bueno, así soy yo de atravesada, ¿no? Así que dejemos explicaciones y vayamos a lo importante. Tengo por aquí esto, unos diamantitos y el pegamento. No me juzguéis. No empieza bien la frase, ¿no? Hice la forma de esta estrella, más o menos. La voy a recortar para seguir la línea. Así está. Quedó bastante bonito, la verdad. Queda bien pegado. Asimétrica porque me apetece. No me encanta, pero está gracioso. Y era por probar algo diferente. No sé si la vaya a usar mucho. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Prometo que este es el último que dejo con un audio tan pocho y en el siguiente ya lo intento arreglar. ¿Cuál os ha gustado más de todas las modificaciones? Diría que mis favoritos personalmente de usar mucho es el primer pantalón, que es el de los cortes solo, y el vestido de Hello Kitty. Me han gustado mucho. Igualmente ahora os dejaré aquí una comparación de cómo estaba originalmente y cómo quedó un antes y después, para que lo veáis más a detalle. Yo sé que a lo mejor en el principio, como empiezo de una, no se distinguen. Así que espero que os gusten y que os hayáis divertido un poquito por aquí conmigo, aunque sea viéndome sufrir. Y eso, muchos besitos. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Chao, chao, chao.